Si te gusta este tipo de videos, no se te olvide darle like, suscribirte y compartir. Gracias. ¿Alguna vez has vivido un recuerdo que no puedes ubicar en el tiempo o espacio? Algo tan vívido, tan claro, que te hace cuestionar si realmente viviste esa experiencia o si todo lo que has creído saber sobre tu realidad está a punto de desmoronarse. En este video te traemos relatos, hechos, investigaciones y casos que te harán cuestionar todo lo que sabes sobre el tiempo, la memoria y la realidad misma. Los recuerdos compartidos no son un simple fenómeno de memoria, sino algo mucho más profundo y común, y algo que desafía las leyes conocidas de la física y de nuestra percepción de la vida. Empecemos con algo escalofriante. En 1977, un hombre llamado Chris B. en Los Ángeles afirmó haber tenido un recuerdo tan vívido de su infancia en el que su madre le contaba historias sobre un parque de diversiones que él nunca había visitado. Sin embargo, cuando creció, decidió investigar y se encontró con que ese parque había existido, pero en 1930. ¿Cómo pudo él tener un recuerdo tan claro de un lugar al que nunca fue y que, según los registros históricos, había desaparecido mucho antes de que él naciera? Casos como este se repiten a lo largo de la historia. El fenómeno de los recuerdos compartidos, en el que varias personas recuerdan detalles idénticos de un evento o de un lugar que nunca ocurrió, ha desconcertado a muchos. Algunos lo atribuyen a simples fallos de la memoria. Pero, ¿y si fuera algo más profundo? ¿Algo relacionado con universos paralelos o saltos en el tiempo? Veamos casos históricos y misteriosos. Por ejemplo, en 1953, en Montreal, Canadá, un grupo de amigos de la universidad tuvo un extraño recuerdo colectivo de un incidente en el que una de sus amigas había caído en un río cercano mientras caminaban por el campo. Todos compartieron el mismo detalle, y la caída de su amiga pareció haber sucedido con una claridad absoluta. Pero lo curioso fue que cuando investigaron, nunca ocurrió. De hecho, el río ni siquiera estaba cerca del campo. ¿Qué sucedió aquí? ¿Es posible que este grupo de amigos haya compartido una experiencia que pertenecía a otro momento en el tiempo o a otro multiverso? Este fenómeno fue conocido como el salto de tiempo o desplazamiento temporal. En este tipo de experiencias, personas de diferentes lugares pueden recordar eventos que no sucedieron en su línea de tiempo. Algunos teóricos creen que esto es el resultado de errores cuánticos o disfuncionalidades en lo que le llamamos Matrix, esa estructura invisible que controla la realidad. Los famosos efectos Mandela también entran en este tipo de fenómenos, cuando un grupo de personas recuerdan algo que nunca ocurrió o algo que ocurrió de manera diferente. Se llaman efecto Mandela, puesto que en 2010 miles de personas comenzaron a recordar que Nelson Mandela había muerto en la década de 1980, mientras estaba en prisión. Ese recuerdo colectivo fue tan fuerte que muchas personas podían recordar detalles exactos de su funeral, pero en realidad Mandela murió en 2013. Este fenómeno no solo fue confuso, sino que también abrió puertas a especulaciones sobre si nuestras memorias son implantadas, son reales o pertenecen a una realidad diferente. Ahora hablemos sobre los errores en la Matrix y la manipulación del tiempo. Los errores en la Matrix son un concepto fascinante que proviene de la idea de que nuestra realidad podría ser una simulación, como lo planteó el filósofo Nick Bostrom en su teoría de la simulación. Según esta teoría, es posible que estemos viviendo en una simulación creada por una civilización avanzada y los errores o fallos que percibimos podrían ser fallos en el sistema que nos controla, como glitches en un programa de computadora. Desde un punto de vista más esotérico, los errores en la Matrix también podrían interpretarse como disfuncionalidades en el tejido mismo de la realidad, como si nuestra percepción de la vida no fuera lineal, sino que se fuera desajustando o moviendo entre diferentes dimensiones o realidades paralelas. Un fenómeno como los recuerdos compartidos o el efecto Mandela podrían ser interpretados como evidencia de estos fallos en la Matrix, donde las personas recuerdan eventos o detalles que no corresponden a la línea temporal que conocemos. En cuanto a la pregunta, ¿nos están manipulando el tiempo? Hay varias perspectivas a considerar. En la física cuántica hay teorías que sugieren que el tiempo no es tan fijo como lo percibimos. Algunos científicos como Michio Kaku han explorado la posibilidad de que el tiempo sea una dimensión que puede ser manipulada e incluso que podríamos viajar en él bajo ciertas condiciones, aunque esto aún está muy en terreno de la especulación. Desde una perspectiva mística o espiritual, hay quienes creen que el tiempo no es lineal, sino que todo está ocurriendo simultáneamente. Según esta visión, el tiempo podría ser una ilusión creada por nuestra percepción limitada de la realidad, y las experiencias como los saltos temporales, los recuerdos compartidos o las sensaciones de déjà vu son indicios de que nuestras almas, conciencias o realidades están conectadas a un nivel mucho más profundo del que entendemos. Pero hablemos de un caso fascinante: el Hotel del Futuro. En 1995, un grupo de turistas en Japón se alojó en un hotel llamado Hotel
Hoshinoya, un establecimiento que algunos alegaron recordar haber visitado, aunque nunca existió en su realidad temporal. Las descripciones del lugar eran tan exactas, pero la fecha y ubicación no coincidían con ningún otro registro. Los turistas recordaban habitaciones con tecnología avanzada, servicios futuristas y hasta detalles como ciertos aromas que nadie más había experimentado. Sin embargo, el hotel nunca fue construido hasta 2004, casi una década después de que los recuerdos fueran reportados. Es posible que los recuerdos de estos turistas pertenecieran a un futuro alternativo que se cruzó con el presente, pero ¿qué hay de los recuerdos compartidos o desajustes en la Matrix? Algunas de las teorías más intrigantes sobre este fenómeno sugieren que lo que estamos viviendo no es la única línea temporal. En su libro de 1994, El universo holográfico, el físico Michael Talbot sugirió que la realidad es como un holograma, donde todo está interconectado. Y a veces nuestras mentes pueden saltarse de una realidad a otra, creando estos fenómenos de recuerdos compartidos. En 1998, John Wheeler, un físico cuántico de la Universidad de Princeton, sugirió que lo que conocemos como realidad puede ser solo un juego de información, donde el tiempo y el espacio son más fluidos de lo que imaginamos. Según sus teorías, la conciencia humana puede alterar y manipular la estructura misma de la realidad, lo que llevaría a estos fenómenos en los que diferentes personas recuerdan lo mismo, pero en universos diferentes, a ser cierto. Pero ¿y si estamos atrapados en un bucle de realidades alternas? En 1999, un joven llamado David A. reportó una experiencia peculiar mientras viajaba en avión. Durante su vuelo de Nueva York a Londres, aseguró que de repente experimentó un desplazamiento de conciencia, en el que recordó haber tomado exactamente el mismo vuelo el mismo día, incluso llevado la misma ropa. Pero lo que más le desconcertó fue que en su recuerdo, el vuelo había ocurrido en un avión diferente y con personas distintas a las que estaban a su lado. Cuando le preguntó a su compañero de asiento si recordaba detalles de un vuelo anterior, el hombre no sabía de qué estaba hablando, aunque su memoria era exacta a la suya. A mí recientemente lo que me pasó, coincidí en una reunión familiar donde hacía tiempo que no veía a una de mis sobrinas. Cuando ella llegó, traía una chaqueta floreada en sus manos. Cuando ella se despidió, no encontramos la chaqueta, pero 3 miembros de mi familia y yo fuimos capaces de describir la chaqueta. Mi mamá no se acordaba de haberla visto junto con otras personas. Cuando mi sobrina regresó a su casa, encontró la chaqueta en su recámara. Pero, si nosotros no habíamos visitado su casa desde hace años y no la habíamos visto desde hace 1 año y no conocíamos esta chaqueta, ¿cómo era posible que una parte de la familia hubiera sido capaz de describir la chaqueta tal como era y la otra parte no la recordaba para nada? Algo similar que me sucedió, pero no un recuerdo compartido, es de que estaba recientemente en mi casa en Francia lavándome los dientes y de repente uno de mis gatos corrió hacia el baño, se metió detrás de la tina y hasta movió la cortina de baño. Cuando lo busqué y moví la cortina, no había gato. El gato estaba tranquilamente en el salón. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es un desfase? ¿Es un cambio de realidad? ¿Qué está pasando? Este tipo de recuerdos compartidos o recuerdos en otras líneas de tiempo podría ser solo la punta del iceberg de una verdad mucho más desconcertante. ¿Y si nuestras experiencias diarias son en realidad solo versiones de una misma historia que se repite a través de múltiples realidades? Lo que la ciencia dice y la mística. La ciencia aún no ha dado una respuesta definitiva a estos misteriosos fenómenos. Algunas teorías sugieren que la memoria colectiva está más relacionada con la percepción del tiempo y que nuestras mentes pueden estar sincronizadas de una manera que aún no comprendemos completamente. Los avances en la física cuántica y en las teorías de los multiversos siguen abriendo nuevas posibilidades para explicar fenómenos como los saltos dimensionales y las disfuncionalidades en la Matrix. Sin embargo, muchas veces la respuesta parece estar más cerca de la mística que de la ciencia convencional. Algunos creen que estas experiencias, que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, son en realidad ventanas hacia otros planos de existencia, dimensiones paralelas que se intersectan con la nuestra de formas que no siempre entendemos. Pero, ¿te imaginas lo que podría ocurrir si descubriéramos que todo esto no es solo una casualidad? ¿Qué pasaría si realmente estuviéramos conectados a través de dimensiones que aún no comprendemos? La respuesta a esta pregunta y muchos otros detalles que cambiarán tu forma de ver el mundo la revelaremos al final del video. No te lo puedes perder. Aunque si me preguntas, me gustaría que esos saltos dimensionales incluyeran una parada en un universo donde nunca se me cabe el helado. La teoría de que estamos atrapados en una simulación o que nuestra conciencia puede saltar entre diferentes líneas de tiempo es más que un solo concepto futurista. Es algo que algunas personas ya están experimentando.
Mientras algunos intentan desentrañar los secretos de la Matrix, otros ya están viviendo en un espacio donde las reglas del tiempo y la realidad son totalmente maleables. ¿Y tú? ¿Has experimentado alguna vez un recuerdo compartido? ¿Algún momento extraño que te hizo cuestionar la naturaleza de la realidad? Solo quizás estés viviendo en una simulación y ni siquiera lo sepas. Recuerda, las respuestas que estamos buscando podrían estar mucho más cerca de lo que pensamos. Si este video te ha dejado con más preguntas que respuestas, no te preocupes. La investigación y la exploración de estos fenómenos apenas comienza. Y te prometo que volveremos con más misterios que desafíen la realidad tal como la conocemos. Ahora, la respuesta a la intrigante pregunta, ¿qué pasaría si realmente estuviéramos conectados a través de dimensiones que aún no comprendemos? Podría cambiar nuestra percepción de la realidad. Si realmente estuviéramos conectados a través de dimensiones que aún no comprendemos, significaría que el tiempo y el espacio no son límites absolutos, sino puentes hacia otras realidades. Podríamos estar viviendo simultáneamente en varias líneas temporales, y los recuerdos compartidos serían como ecos de esas otras versiones de nuestras existencias. Esto abriría la posibilidad de nuestras decisiones y emociones que resuenan más allá de nuestra percepción actual, afectando no solo nuestra vida, sino también la de nuestras contrapartes en otros universos. ¿Qué pasaría entonces? Tal vez podríamos aprender a interactuar conscientemente con esas dimensiones, expandir nuestra conciencia y nuestra comprensión del universo, y quién sabe, encontrar respuestas a los misterios más profundos de nuestra existencia. El verdadero misterio no es si estamos conectados, sino cómo usamos ese conocimiento para cambiar nuestras vidas. De acuerdo a la perspectiva Urma, ellos afirman que en realidad el tiempo no es lineal, y es una concepción que ha sido creada en este mundo para el cerebro humano, para que pueda situarse y no perderse, y que no tenga el conocimiento de todo lo que ha vivido o está viviendo simultáneamente. Las explicaciones que dimos anteriormente son explicaciones que han sido dadas por los humanos que intentan entender al mundo de una manera más lógica y que tal vez necesitan pruebas. Si has tenido una experiencia similar, no olvides dejarlo en los comentarios. Te agradezco por compartir tu experiencia, puesto que lo que sabemos hasta ahora es solo el comienzo de un viaje muy extraño. Gracias. Estaremos publicando videos martes, jueves y domingos. Pícale a la campanita para no perderte ninguno. Hasta pronto.